Tronco encefálico y cerebelo. Nos toca hablar ahora sobre la primera parte del cerebro. Y cuando hablamos del cerebro, el cerebro está constituido por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. ¿Correcto? A mí me toca hablar de diencéfalo. Diencéfalo. De eso vamos a hablar hoy día. Posteriormente hablarán de hemisferios cerebrales y el contenido de ellos. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, lo que deben recordar siempre, como cosa básica, es que el encéfalo está dividido por esa estructura, ese pliegue de dura madre llamado el tentorium o tienda del cerebelo. En latín se dice así, tentorium, y esta estructura, este pliegue de dura madre, que ya lo he visto en práctica, divide el encéfalo en dos partes. La porción o la región supratentorial, aquella que está por encima del tentorium, es decir, de la tienda del cerebelo, y la región infratentorial, es decir, la que está debajo. Los órganos infratentoriales ya han sido estudiados, es decir, el tronco encefálico y el cerebelo, esos son los órganos infratentoriales. El supratentorial es el cerebro, y nosotros vamos a hablar de la región central, de la base del cerebro llamada diencéfalo. Ahí está. Este es el cerebro, ¿correcto? Órgano supratentorial por excelencia. Este es el tronco encefálico con sus tres porciones que supuestamente ya saben: mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo, ¿correcto? Y detrás tenemos el cerebro, ¿correcto? Muy bien. Para entender los ejes de orientación, para poder entender las nomenclaturas en el cerebro, hay que entender los ejes, porque hay muchas cosas que van a variar. Hasta el tronco encefálico, es decir, hasta los órganos infratentoriales, se cumplen los mismos ejes que el resto del cuerpo humano. Es decir, por ejemplo, todo lo que está hacia adelante se dice ventral, todo lo que está hacia atrás se dice dorsal, ¿verdad? Eso se cumple también en el resto del cuerpo humano, naturalmente en bipedestación. Hacia arriba se dice rostral y hacia abajo se dice caudal. Pero esta forma de los ejes se va a cumplir solamente hasta los órganos infratentoriales, ya que el cerebro, bajo nuestra condición humana, nosotros somos bípedos permanentemente, ¿correcto? Somos bípedos. Entonces la bipedestación ha hecho que la cabeza gire 90 grados hacia adelante. Es decir, si nosotros nos pusiéramos en posición cuadrúpeda como un animalito, miraríamos hacia abajo. Ustedes han visto que los animalitos cuadrúpedos miran hacia el frente, ¿verdad? Es decir, su cerebro está en el mismo eje que el tronco y la médula espinal. Pero ya que nosotros desprendimos las patas anteriores y las convertimos en miembros superiores, ¿verdad? Entonces, nuestro encéfalo tuvo que girar para poder mirar al frente. Y eso ha hecho que el cerebro forme ángulo con el tronco encefálico, y eso es propio de la bipedestación. Entonces, en el cerebro los ejes van a ser distintos. Como el cerebro ha girado casi 90 grados hacia abajo, entonces de ahora en adelante, hacia adelante ya no se dice ventral, hacia adelante se dice anterior o frontal, y hacia atrás se dice posterior o occipital. Y lo que es ventral ahora es inferior. Ventral es hacia abajo y dorsal es superior, dorsal es hacia arriba. Dado este giro que ya les expliqué. Muy bien, entonces que quede claro, de ahora en adelante ventral es el inferior y dorsal es superior. ¿Ok? Muy bien. El cerebro está conformado, como les he dicho, por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales son dos, uno derecho y uno izquierdo, parecidos entre sí, no son exactamente iguales. Y el diencéfalo, que está constituido por el tálamo y sus amigos, es decir, el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo, que son los 5 componentes del diencéfalo. Muy bien. Una pregunta que siempre se hace por ahí, a veces es curiosa, ¿no? Incluso algunos hacen mofa de estos temas, ¿no? Cuando hablan de algún político o cosas por el estilo, dicen: ¿cuánto pesa el cerebro? Una pregunta frecuente, ¿no? Entonces, el cerebro tiene un peso fijo, pero aquí tienen una tablita. Por ejemplo, en el recién nacido,
en el recién nacido el cerebro pesa, en el hombre, en el sexo masculino, pesa alrededor de 380 gramos. En el sexo femenino pesa alrededor de 20 gramos menos, 360 gramos. Va aumentando su peso hasta, pregunta, ¿a qué edad alcanza su máximo peso? Alrededor de los 20 años de edad, entre los 19 y 21 años de edad. Probablemente muchos de ustedes todavía su cerebro está creciendo, ustedes son chiquillos, ¿verdad? Entonces, alrededor de los 20 años de edad, 19 y 20 años de edad alcanza su máximo volumen. ¿En qué se debe el volumen del cerebro? ¿Aumentan las neuronas? No. Se asume que las neuronas ya dejan de reproducirse o multiplicarse después del nacimiento. Eso es al menos lo que las teorías dicen. Lo que crece o lo que aumenta es el volumen de mielina. La mielina en el sistema nervioso central ya ha llevado histología, ahora lleva todos los cursos juntos. Entonces en histología ya les deben haber dicho que en el cerebro la mielina la produce los oligodendrocitos. ¿Correcto? Los oligodendrocitos. Entonces aumenta el volumen de mielina y por eso aumenta el tamaño. Y siempre, a toda edad, el peso del cerebro masculino es un poco mayor que el peso del cerebro femenino. No se debe en absoluto a la cantidad de neuronas, eso es un mito, una falsedad, ¿correcto? Tienen la misma cantidad de neuronas por especie que somos, ¿estamos de acuerdo? La diferencia radica en que el cerebro masculino tiene mayor volumen de mielina en las fibras motoras, porque evolutivamente el hombre, el sexo masculino, el macho, como quieran decirlo, está diseñado para las actividades físicas, ¿estamos de acuerdo? Por evolución. Entonces, por eso nada más es la diferencia, ¿ok? Después, el cerebro llega a una meseta de peso a esta edad y luego comienza a descender después de los 60 años, por el proceso que seguramente ya conocen, la apoptosis, pérdida de células, ¿correcto? Y también algunas sustancias tóxicas, algunos fuman, beben, ¿me dejo entender? ¿Se entiende la idea? Entonces, deja secuelas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros el cerebro. Ven ustedes, en el cerebro, acá está el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Ahí está el cerebelo atrás. ¿Cómo se llama esta cavidad? Muy bien, el cuarto ventrículo, que está detrás del protuberancia y bulbo y delante del cerebelo, ¿verdad? Muy bien. Y este cuarto ventrículo se comunica hacia arriba con este conducto. ¿Cómo se llama este conducto? ¿Ah? Acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que atraviesa ¿qué estructura? El mesencéfalo. ¿Correcto? Muy bien. Aquí está el cerebro. Ahí está la corteza cerebral. ¿Correcto? Aquí está el cuerpo calloso, que es la principal comisura. Entiéndase la palabra comisura como estructura que une dos mitades. Esta es la comisura blanca de mayor tamaño. Cuando digo comisura blanca, entiéndase que está formada por axones con mielina, ¿correcto? Y debajo del cuerpo calloso tenemos esta estructura, el fornix, que también, el fornix, también son fibras de sustancia blanca, son axones, ¿correcto? Pero que están comunicando estructuras dentro del mismo hemisferio. Les voy adelantando. El fornix forma parte del sistema límbico, forma parte del circuito de Papez, es decir, el circuito de la memoria. El fornix empieza en el hipocampo, una estructura esencial en el nuevo aprendizaje, en las nuevas adquisiciones de memoria. Empieza en el hipocampo y va a terminar en el hipotálamo. ¿Estamos claros? El fornix va del hipocampo al hipotálamo. ¿Quede claro? Muy bien, dentro del mismo hemisferio cerebral. Entre ambos, entre el cuerpo calloso, debajo del fornix está esa estructura. Aquí está el diencéfalo. ¿Lo ven? Ahí está el diencéfalo. ¿Ok? Muy bien. Más amplio. Más grande. Aquí está el mesencéfalo. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama este conducto que atraviesa el mesencéfalo? Acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. ¿Correcto? Y que te voy adelantando, comunica el tercer con el cuarto ventrículo. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos aquí arriba el cuerpo calloso. Ya sabes que es una comisura blanca, es decir, fibras de axones con mielina. En este corte, que es un corte sagital,
en el cuerpo calloso describimos las siguientes partes. Este es el pico del cuerpo calloso. Esta es la rodilla. Este es el cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y esta zona abultada posterior, esto viene a ser el rodete o esplenio. Esas son las partes del cuerpo calloso en la vista del corte sagital. Pico, rodilla, cuerpo, tronco y rodete o esplenio. Muy bien. Debajo del cuerpo calloso hay una membranita llamada originalmente, en la nomenclatura está el septum lucidum, ¿correcto? Y que a través de los años se ha ido heredando un error, le dicen septum pellucidum. No, se le dice septum lucidum porque la nomenclatura original dice que esta membrana, bueno, los anatomistas antiguos no sabían qué nombre ponerle, y algún anatomista dijo, mira, deja pasar la luz. Y dijo, bueno, septum lucidum. Y ese fue el nombre que le pusieron. Ese es el nombre original que tiene esta membrana. Si uno atraviesa esta membrana, si uno corta esta membrana, ¿a dónde me meto? Me meto al ventrículo lateral. Al ventrículo lateral. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces este septum lucidum está formando la pared medial del ventrículo lateral. Luego tengo acá el fornix, que ya les he dicho, es un conjunto de fibras de axones que se originan en el hipocampo y que tienen como destino el hipotálamo. ¿Correcto? Muy bien. Y luego tengo este espacio, mire este espacio. Mire este espacio. Este espacio, el espacio es el tercer ventrículo. Este espacio de acá, todo este espacio es el tercer ventrículo. Y se va a comunicar con el ventrículo lateral que está acá, digamos profundo, este septum lucidum, por este agujero que está acá. Aquí está el agujero de Monro, el agujero interventricular o de Monro. Y este es el tercer ventrículo. Y esta estructura que forma la pared, una de las paredes, en este lado, en el caso derecho, en el lado izquierdo también, esta estructura, esto es el diencéfalo. ¿Correcto? Eso es el diencéfalo. Y quede claro, ¿ya? No se preocupen tanto en copiar, más tarde les voy a enviar la clase al delegado, el formato, para que lo puedan imprimir, ¿correcto? Lo tengan. Muy bien. Entonces, el diencéfalo, por definición, es un órgano, una estructura del sistema nervioso central, componente del prosencéfalo, es decir, del cerebro, ¿correcto? Y situado en el centro de la base. Además está localizado por arriba, ven ustedes, por arriba y por delante del mesencéfalo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los límites o las estructuras que limitan al diencéfalo? Por delante, miren ustedes, aquí está el fornix, ¿verdad? Este es el fornix. El fornix, por delante del tálamo, desciende, baja, se vuelve vertical. Esta porción vertical del fornix se conoce como el pilar anterior. El pilar anterior del fornix está por delante del diencéfalo. ¿Correcto? Luego tenemos aquí abajo una pequeña estructura, la comisura blanca anterior. Por el nombre mismo sabes que al decir comisura blanca son fibras, son axones. Es otra comisura, más pequeñita, distinta del cuerpo calloso. Una pequeña comisura, la comisura blanca anterior. Luego tenemos debajo de la comisura blanca anterior esta línea, esta membrana. ¿Ven? Este pliegue. Esto se llama la lámina terminal. La lámina terminal. Entonces, estas son las estructuras que forman el límite anterior del diencéfalo. El pilar anterior del fornix, la comisura blanca anterior y la línea terminal. El límite posterior, ¿correcto?, del diencéfalo no lo definen bien los libros. Entonces me he permitido, personalmente, trazar un plano imaginario al cual llamo plano mamilo-pineal. Mamilo-pineal, pues este plano va de el cuerpo mamilar del hipotálamo, el cuerpo mamilar, hacia la glándula pineal o epífisis. Entonces trazo ese plano y con ese plano estoy separando el diencéfalo del mesencéfalo. ¿Correcto? Y eso viene a ser el límite posterior de la región que estamos estudiando. El límite inferior del diencéfalo está formado por esta estructura que es el quiasma óptico. El quiasma óptico.
Detrás del quiasma óptico tenemos un bultito que se llama el tuber cinereum. ¿De dónde viene ese nombre, tuber cinereum? En castellano es el tubérculo color ceniza. El tubérculo de color ceniza. Y cuando dicen ceniza, entiéndase pues de color oscuro. Y es cuando decimos de color oscuro, actualmente es lo que nos conocemos como sustancia gris. Y si es sustancia gris, entonces está formado principalmente por axones o por cuerpos neuronales. Por cuerpos neuronales. El tuber cinereum, el tubérculo color ceniza, entonces, es una estructura formada rica en cuerpos neuronales. Tiene núcleos ahí. ¿Correcto? Y de este tuber cinereum se va a originar el tallo de la glándula hipófisis. El tallo de la hipófisis occipitaria, ¿verdad? Muy bien. Y detrás tenemos acá pues el cuerpo mamilar. Estas son las tres estructuras que están debajo del encéfalo, ¿correcto? Muy bien. Este es un corte coronal, vértigo coronal, ¿correcto? Que está pasando justamente por los cuerpos mamilares. Al pasar un corte vértigo coronal, ¿no? O vértigo frontal del cerebro, que pase por los cuerpos mamilares, a ese se le llama corte de Charcot. ¿Estamos de acuerdo? El corte de Charcot no es cualquier corte vertical del cerebro, es aquel corte que pasa por los cuerpos mamilares. Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos acá los diencéfalos. Por arriba, su límite superior está relacionado con el ventrículo lateral. Ventrículo lateral derecho, izquierdo. El límite medial de los diencéfalos está dado por el tercer ventrículo. ¿Ven ustedes? El tercer ventrículo. ¿Se dan cuenta? Les dije que era el espacio que estaba entre ambos diencéfalos. Tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica con el ventrículo lateral a través, miren, acá hay una flecha, a través del agujero de Monro o interventricular. Y el tercer ventrículo presenta en el 70% de las personas, en el 70%, una estructura que une los dos diencéfalos, específicamente los dos tálamos. Eso se llama la comisura intertalámica. Comisura, algunos rehusan la palabra comisura, la restringen solamente a fibras. Entonces le dicen adhesión intertalámica. Adhesión intertalámica o comisura intertalámica, dicho sea de paso, es la única comisura o adhesión gris. No está formada por axones, sino principalmente por sobas. ¿Correcto? Bien. El límite lateral, ¿qué hay lateralmente al diencéfalo? Esta zona que vemos acá, un pasaje de sustancia blanca en el cerebro que se llama la cápsula interna. Este es específicamente el brazo posterior. Lo van a estudiar, lo van a comprender mejor cuando estudien cortes de cerebro. Pero este es el brazo posterior de la cápsula interna. Y más abajo, aquí tenemos la cintilla o tracto óptico. Aquí lo vemos en un corte horizontal. Un corte horizontal del cerebro. Aquel corte horizontal del cerebro que pase por los cuerpos geniculados, a ese se le llama corte de Flechsig. Flechsig. Se escribe Flechsig. F-L-E-C-H-S-I-G. Es Flechsig. No Flechsig. Como uno cree. ¿Estamos de acuerdo? Flechsig. Corte de Flechsig, corte horizontal del cerebro que pasa por los cuerpos geniculados. ¿Correcto? Entonces, nosotros vemos acá, aquí están los diencéfalos y entramos el tercer ventrículo. ¿Correcto? Muy bien, el límite lateral, acá vemos el brazo posterior de la cápsula interna. Esta es la cápsula interna, ¿ven? Tiene un brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Este es el brazo posterior, mejor el límite lateral del diencéfalo. Por debajo, vemos una vista basal del cerebro, vemos el diencéfalo, lo estamos viendo de abajo. Esta es la zona inferior del cerebro y vemos el diencéfalo acá. Y aquí están las cintillas o tractos ópticos. Los tractos o cintillas ópticos. Este es el nervio óptico. El nervio óptico, el segundo nervio craneal. El segundo nervio craneal, obviamente es par, obviamente son dos, uno derecho, por eso se llama segundo par craneal. Pero individualmente debe decirle segundo nervio craneal. Segundo nervio, en este caso izquierdo, y segundo nervio derecho está cortado, unidos acá por el quiasma óptico. Y detrás de ellos, esta zona que está acá, se llama ya cintilla óptica o tracto óptico. ¿Quedó claro? Muy bien. Y aquí mismo se define una región que tiene forma de un rombo.
forma de un rombo y se llama el rombo octopeduncular. Octopeduncular, porque está formado pues por las cintillas ópticas y los pedúnculos cerebrales. Por eso se llama así, octopeduncular. Está ubicado en el centro de la base del cerebro. ¿Y para qué sirve? Me permite ver la cara inferior del diencéfalo, en la estructura donde está el diencéfalo visto de abajo. ¿Qué se observan en este rombo? Se observa el tuber cinereum, ¿recuerdan? El tubérculo de color ceniza, del cual se origina el tallo de la hipófisis. ¿Correcto? Los cuerpos mamilares. Y detrás de ellos una zona que se llama el espacio perforado posterior, clásicamente llamado sustancia perforada posterior. ¿Correcto? Y por aquí mismo va a emerger, va a salir, va a aparecer el tercer par craneal, es decir, el tercer nervio derecho y el tercer nervio izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es así de claro, es una estructura que ocupan o que se ven en este rombo. Aquí lo vemos más grande, ¿ven? Tractos ópticos, pedúnculos cerebrales, rombo octopeduncular, tuber cinereum, tallo hipoficiario, cuerpos mamilares, espacio perforado posterior, tercer par craneal, nervio derecho, nervio izquierdo. Muy bien, ya hemos visto las estructuras que limitan el diencéfalo. El diencéfalo, como les he dicho, está formado pues por el tálamo y su familia, ¿no? El tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. ¿Correcto? Empecemos con el tálamo. Bien, el tálamo es una estructura, es la estructura más grande del diencéfalo. Miren ustedes, ocupa el 80% del volumen del diencéfalo, 4/5 partes. ¿Correcto? Tiene forma de un huevo, es decir, forma ovoide. Forma ovoide. ¿Correcto? Sus diámetros, su mayor diámetro es el diámetro antero-posterior. Mide 3 centímetros, su diámetro antero-posterior. Pero y su diámetro transversal y vertical 1,5. O sea, tiene forma de un huevito, pero hay un detalle muy interesante. Como tiene forma de un huevito el tálamo, entonces tiene acá adelante un polo anterior y atrás un polo posterior. ¿Correcto? Y lo más interesante es que los dos tálamos no son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Los tálamos no son dos estructuras que sean paralelas, es decir, sus ejes antero-posteriores no son paralelos. El eje, digamos, llamado así, ¿no? El eje antero-posterior del tálamo se dirige hacia adelante, ligeramente hacia arriba y hacia adentro. Es decir, los polos anteriores de los tálamos son discretamente más elevados y más mediales que los posteriores. Los polos anteriores se acercan más entre sí y están más elevados. Los polos posteriores están más alejados entre sí y son más bajos. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Entonces, dos polos. Polo anterior, llamado tubérculo anterior del tálamo, y el polo posterior, llamado pulvinar. Pulvinar, con P de posterior, para que no te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Bien, he dicho que está separado el otro tálamo por el tercer ventrículo. Y en el 70% de las personas existe la comisura o adhesión intertalámica. Insisto, es una estructura gris que comunica los dos tálamos. Limita lateralmente con el brazo posterior de la cápsula interna, tal como lo hemos dicho. Y separada, un detalle interesante, el tálamo está limitado lateralmente por el brazo posterior de la cápsula interna, pero está separada de ella por una estructura muy fina que no se ve macroscópicamente, una estructura muy fina llamada la lámina o estría medular externa. Lámina o estría medular externa. ¿Correcto? Esta estructura separa el tálamo del brazo posterior de la cápsula interna. El tálamo forma el piso, el suelo de cada ventrículo lateral. ¿Correcto? Hemos dicho que si arriba está el ventrículo lateral, entonces el piso lo forma el tálamo. Relacionado por arriba y por fuera, superior y lateralmente, con el núcleo caudado. Este es el núcleo caudado. Específicamente en este corte, que es el corte vértigo coronal de Charcot, y acá se ve que este es el cuerpo del núcleo caudado. El núcleo caudado está superior y lateral al tálamo. Y de manera superior y medial al tálamo, arriba y adentro, está el fornix. Aquí está el fornix. Fornix derecho, fornix izquierdo. Y entre el fornix y el cuerpo calloso, miren que este arriba es el cuerpo calloso. Esta línea representa el septum lucidum,
derecho e izquierdo. ¿Correcto? Entonces, así de claro. Y el tálamo, junto con el núcleo caudado, dicho sea de paso, ya aprenderán más adelante que el núcleo caudado forma parte del cuerpo estriado. Entonces, entre el tálamo y el caudado se forma acá un surco, a cada lado, un surco. El surco tálamo estriado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y para qué sirve este surco tálamo estriado? Miren ustedes, en la vista superior, ¿no? Tenemos acá, se ha cortado, se ha sacado los núcleos caudales, se sacó el cuerpo calloso, y se ve acá que en el surco tálamo estriado circula una vena, la vena tálamo estriada superior. Y sobre la cara superior del tálamo, hay un plexo coroideo, y entre ellos la vena coroidea. Entiéndase que estamos viendo el tálamo de arriba, por lo tanto estamos dentro del ventrículo lateral. Estos elementos vasculares es contenido del ventrículo lateral. ¿Correcto? Muy bien. Y entre el tálamo y el fornix acá ha sido cortadito el fornix, entre el tálamo y el fornix está la vena cerebral interna. Muy bien. Funcionalmente, ¿cómo se divide el tálamo? Cada tálamo, ven ustedes, tálamo derecho, tálamo izquierdo, están unidos entre sí, ahí está, separados por el tercer ventrículo y unidos entre sí por la comisura intertalámica, presente en el 70% de las personas. ¿Correcto? Ya lo sabemos. Tálamo derecho, tálamo izquierdo. Cada tálamo está separado, está dividido por acá en este lado está la comisura, la cápsula interna, perdón. El tálamo está dividido por esta estructura, la lámina medular interna, o estría medular interna. Divide cada tálamo. Mira, ¿qué forma tiene esta estría medular interna? Tiene forma de una letra Y, tiene forma de una Y, que se dirige hacia atrás y hacia adentro. ¿Correcto? Hacia atrás, hacia adentro. Entonces, tiene forma de una Y, entonces divide el tálamo en tres grupos nucleares. Un grupo anterior, pintado acá de amarillo, grupo nuclear anterior, un grupo nuclear medial, pintado de azul, y un grupo nuclear lateral, pintado de rojo. ¿Está claro? Muy bien. Este es un corte coronal. Este es el tálamo derecho, visto de atrás. Entonces aquí está el tercer ventrículo, aquí está la comisura intertalámica. ¿Ven? Aquí está, a este nivel está la cápsula interna, el brazo posterior, y aquí está la lámina medular interna. Este es el grupo nuclear medial y este es el grupo nuclear lateral. ¿Correcto? Esa es la lámina medular externa, que está lateral al tálamo. Muy bien. ¿Qué núcleo se encuentra en cada grupo? En el grupo anterior encuentro el denominado núcleo anterior. ¿Correcto? En el grupo anterior, clásicamente se menciona un núcleo. Algunos mencionan que hay otro núcleo más pequeño, pero el más importante es este, el núcleo anterior. En el grupo medial hay tres núcleos. El núcleo medial dorsal. ¿Qué entienden por la palabra medial dorsal? Medial y superior. Dorsal ahora es superior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, medial de arriba, medial dorsal. Y si hay uno medial de arriba, habrá uno medial de abajo. Entonces, medial dorsal, que lo vemos acá, y habrá uno más abajo, el medial ventral. Y uno que está por dentro de ambos, el mediano. Medial dorsal, medial ventral, es decir, medial dorsal es como decir medial superior. Medial ventral es como decir medial inferior. Y mediano es el que está más cerca de la línea media. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí lo vemos en el corte. Este es el medial dorsal, este es el medial ventral y este es el mediano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego tengo el grupo lateral. ¿Correcto? El grupo lateral y posterior, porque se extiende hasta atrás, ¿no? Grupo lateral y posterior. Empezamos. El grupo lateral. Tenemos los núcleos más altos, acá los de más arriba. Esos son los núcleos dorsales superiores. ¿Se entiende? Los dorsales superiores. Tenemos el núcleo lateral dorsal y lateral posterior. ¿Me dejo entender? No es lo mismo.
Si alguien no me entendió lo de los ejes al inicio, entonces va a creer que lateral dorsal y lateral posterior es sinónimo. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Y luego va a fallar en el examen, así como falla en el penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, que está bien atento, bien concentrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lateral dorsal, lateral posterior. Y los de abajo, ¿cómo se llaman? Ventrales. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior, ventrales inferiores, inferior anterior, inferior lateral, inferior, ¿no es lo que quiere decir? Ventral anterior, lateral y posterior. En otra, la nomenclatura anglosajona le llama así: anterior, ventral lateral y ventral posterior. Sin embargo, la nomenclatura francesa usa el término ventral lateral anterior, a este ventral lateral igual, y al de atrás ventral lateral posterior. Son temas de nomenclatura, ¿ya? Y el de atrás, este de acá se llama el núcleo pulvinar, ¿correcto? Que es el posterior. Muy bien, aquí está nuevamente, miren en este corte. Acá hay un detalle muy interesante. En estos tres núcleos, ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior, así según la nómina anglosajona, según la nómina francesa, ventral lateral anterior, ventral lateral y ventral lateral posterior, ya, como quieras. Si yo hago un corte coronal a nivel que pase por este núcleo, especialmente por el ventral posterior, mira, voy a observar que este núcleo ventral posterior se va a dividir en tres núcleos. Este es el lateral posterior, arriba. Y este núcleo ventral posterior se divide en tres núcleos: ventral posterolateral, ventral posteromedial y ventral postero inferior. O algunos dicen postero intermedio también. Esos tres son los componentes del núcleo ventral posterior. O en la nómina francesa, ventral lateral posterior. Se divide en tres: ventral posterolateral, ventral posteromedial y ventral postero inferior o postero intermedio. ¿Quedó claro? Muy bien. Eso es lo que no debes olvidar. Muy bien. En la lámina medular interna, dentro de la misma lámina, también hay núcleos. Y se llaman los núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares, entre los cuales destaca un núcleo de mayor tamaño, que es el núcleo centromediano. Es un núcleo intralaminar. ¿Qué significa intralaminar? Que está dentro de la lámina medular interna. Y por fuera de la lámina medular externa, esta zona verde de acá, esta zona verde, se llama el núcleo reticular. Se le llama así reticular por la indefinición de sus límites. Sus límites son difíciles de determinar microscópicamente. Retis es red, en latín. Entonces, es difícil de definir sus límites y por eso le pusieron este nombre. ¿Correcto? Muy bien. Ya. El tálamo, miren ustedes acá el tálamo a colores, y estos mismos colores de los núcleos del tálamo se representan en colores en la corteza cerebral. Es decir, ninguna función superior, ninguna función que vaya a llegar al cerebro pasa de frente. Toda función que va a llegar al cerebro paga su peaje en el tálamo. ¿Se entiende la idea? Tiene que hacer estación de relevo en el tálamo. El tálamo entonces es por excelencia el centro de relevo para la información que va a llegar a la corteza cerebral. ¿Se entiende la idea? Entonces, es una estación de relevo donde las vías ascendentes se van a organizar antes de llegar a la corteza cerebral. Ninguna información es así. Ya han estudiado cerebelo, se han dado cuenta que en el cerebelo es al revés. Toda la información que entra al cerebelo entra de frente a la corteza. Y más bien para salir del cerebelo, hacen relevo en los núcleos internos del cerebelo, para salir. Pero en el cerebro es al revés. Para entrar, para llegar a la corteza cerebral, primero hay que hacer estación de relevo en el tálamo. Para salir, sí puede salir de frente. ¿Estamos de acuerdo? De manera directa. ¿Ok? Entonces, recibe de manera directa todas las vías sensitivas, excepto la olfatoria. La olfatoria es una formación especial que va a llegar a la zona del encéfalo. Bien, los núcleos del tálamo se clasifican en dos grupos: los núcleos específicos y núcleos inespecíficos. ¿A qué le llamamos núcleos específicos? Aquellos núcleos que van a proyectar sus fibras, aquellos núcleos del tálamo que van a proyectar sus fibras
a áreas plenamente definidas de la corteza cerebral. ¿Correcto? Ya van a ver más adelante que en la corteza cerebral hay áreas con funciones claramente definidas. Área motora primaria, área premotora, área somatosensitiva primaria, área somatosensitiva secundaria, área visual, área auditiva, área gustativa. ¿Me dejo entender? Entonces, los núcleos del tálamo que proyectan fibras a esas áreas específicas con función definida de la corteza cerebral, a eso se le llaman núcleos específicos del tálamo. Mientras que los núcleos inespecíficos del tálamo son núcleos que proyectan de manera difusa, mandan fibras a varias áreas de la corteza cerebral o a las zonas que no tienen función, digamos, única, definida. ¿Me dejo entender? Muy bien. Otro detalle muy interesante que encontré con respecto al tálamo es que cada núcleo específico, miren ustedes, en cada núcleo específico del tálamo hay una representación del cuerpo. Y eso se llama organización somatotópica. Somatotópica. Esos son los famosos homúnculos. Homúnculos en el tálamo. Homúnculo, que significa en latín el hombrecillo, el hombrecito. Homum es hombre. Entonces, el hombrecito. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí están los homúnculos talámicos. Se encuentran en los núcleos específicos. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí está para proyectar la corteza cerebral. Entonces, ¿para qué sirve el tálamo? Ahí está. Este es el resumen de integración. ¿Para qué sirve el tálamo? Esas dos funciones. ¿Correcto? Aprendizaje, va a participar en el aprendizaje, memoria y regulación de la conducta, porque el tálamo va a formar parte del circuito de Papez. Regulación de las emociones, regulación y coordinación motora. Hay núcleos del tálamo que participan en la coordinación motora. Coordinar motoramente, hacer bien un movimiento, no fallar un penal. ¿Estamos de acuerdo? Coordinación motora. ¿Estamos claros? Muy bien. Integración de toda la sensibilidad somática. Toda la sensibilidad somática del cuerpo humano llega al tálamo. Integración de los sentidos especiales, con excepción del olfato. ¿Correcto? Integrador del SARA. ¿Ya conocen a SARA? ¿Qué es SARA? El sistema activador reticular ascendente, ¿no? Que permite pues el mantenimiento de la conciencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, rápidamente, el núcleo anterior del tálamo es el que participa en el circuito de Papez. No es todo el tálamo, sino el núcleo anterior. Y participa pues en el aprendizaje, memoria y regulación de la conducta. Este núcleo anterior del tálamo recibe aferencias, es decir, fibras que llegan, ¿de dónde? Del núcleo mamilar del hipotálamo. Fibras que llegan del núcleo mamilar del hipotálamo hacia el núcleo anterior del tálamo. Ese fascículo tiene un nombre, se llama fascículo mamilotalámico, o clásicamente denominado de Witt-Brasil, igual que la cisura horizontal del cerebro. ¿Correcto? Eferencias. Este núcleo anterior del tálamo emite eferencias, manda fibras hacia la circunvolución del cíngulo, o circunvolución que rodea al cuerpo calloso. Aquí está. Este es el núcleo anterior del tálamo, va a llevar fibras que vienen del cuerpo mamilar del hipotálamo y de ahí manda fibras a la circunvolución del cíngulo. El núcleo medial dorsal, ¿correcto? El núcleo medial dorsal participa en la regulación de las emociones. Recibe fibras desde la corteza temporal, del complejo amigdalino, del globo pálido, la sustancia negra, estructuras que van a ir conociendo. Y envía referencias hacia la corteza frontal, de manera difusa. Por lo tanto, este es un núcleo no específico del tálamo. ¿Correcto? Manda fibras a la corteza frontal de manera difusa. El núcleo medial ventral también participa en la regulación de las emociones y tiene conexiones recíprocas, es decir, envía fibras y recibe fibras del hipocampo y la corteza que rodea a él, o sea, la corteza parihipocampal, la circunvolución del hipocampo. ¿Correcto? Muy bien. El núcleo lateral dorsal, este de acá, ahora pasamos a los núcleos laterales. El núcleo lateral dorsal recibe fibras aferencias del hipocampo. Por lo tanto, tendrá que ver con funciones de memoria. Eferencias hacia la circunvolución del cíngulo. ¿Correcto? Este núcleo lateral dorsal. Y el núcleo lateral posterior
conexiones recíprocas con corteza parietal. ¿Correcto? Inespecífico. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Ahora vienen estos núcleos que sí quiero que recuerden, porque esto siempre se pregunta. Toda la vida preguntamos esto, en toda la vida hay que contestar. Miren ustedes, estos tres núcleos de acá, acuérdense. Bueno, el anterior es uno que tienen que acordarse siempre, el anterior. El ventral anterior, este núcleo, ventral anterior o ventral lateral anterior, ¿correcto? Es integrante del circuito de regulación y coordinación motora conjuntamente con los núcleos basales. Estos dos núcleos de acá, el ventral anterior y el ventral lateral, son denominados erróneamente los núcleos motores del tálamo. No son motores porque no envían fibras eferentes hacia la ejecución de la actividad muscular, sino que son núcleos que se van a interconectar con los núcleos basales, específicamente con el globo pálido. ¿Estamos de acuerdo? Con el globo pálido. Entonces, por ese motivo, van a participar en la regulación de la coordinación motora, porque este circuito va a enviar las fibras hacia la corteza cerebral para que ésta recién emita una respuesta ya coordinada. ¿Me dejo entender? Mida bien la altura del arco, el ángulo, y sepa bien a dónde dar. Esa es la idea. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es la regulación motora, ¿correcto? Pero no es en sí un núcleo motor, sino son núcleos de integración motora, ¿correcto? Recibe fibras del globo pálido y manda fibras a la corteza frontal, al área premotora. Ya van a conocer que esta área premotora es llamada el área 6 de Brodmann. Área 6 de Brodmann. Es un núcleo específico. Luego, aquí está, ¿ven? Recibe fibras del globo pálido, ¿correcto? Aquí está, el globo pálido recibe fibras. Muy bien. El núcleo ventral lateral también participa en la coordinación con los núcleos basales. Entonces, los núcleos talámicos que forman parte de la integración motora con los núcleos basales, ¿cuáles son? Ventral anterior y ventral lateral. Ventral anterior y ventral lateral. ¿Estamos de acuerdo? Y un solo número anglosajón. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y este núcleo ventral lateral recibe aferencias, mira, del globo pálido y el cerebelo. El otro, el ventral anterior recibe fibras solamente del globo pálido, pero el ventral lateral recibe fibras del globo pálido y del cerebelo. Al decir del cerebelo, estoy queriendo decir que recibe fibras con mayor cantidad del núcleo dentado del cerebelo, ¿correcto? Y eferencias manda el núcleo ventral lateral, manda fibras al área motora primaria, al área 4 de Brodmann. ¿Estamos de acuerdo? El ventral anterior manda fibras al área 6, el ventral lateral manda fibras al área 4, al área motora primaria. ¿Correcto? Bien, y este núcleo de acá, el núcleo ventral posterior, ¿correcto? Es el que recoge toda la sensibilidad del cuerpo humano, la sensibilidad somática, toda la sensibilidad somática del cuerpo humano. Este núcleo ventral posterior se dividía en tres, ¿se acuerdan? Ventral posterolateral, ventral posteromedial y ventral posterior-inferior, ¿correcto? Aquí está, ventral posterolateral, posteromedial y posterior-inferior, ¿correcto? Estos tres núcleos se van a encargar de recoger toda la sensibilidad del cuerpo humano. ¿Cómo así? El ventral posterolateral es el que recibe a los haces espinotalámicos. ¿Se acuerdan? El haz espinotalámico anterior, que recoge información de tacto protopático. El haz espinotalámico lateral, que recoge información termoalgésica, es decir, de temperatura y dolor. Esta información llega a este núcleo, ventral posterolateral, y manda fibras al área somatosensitiva primaria, corteza parietal, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. El ventral posteromedial recoge información recoge fibras que vienen de los núcleos del trigémino, haces trigémino-talámicos se llaman, ¿correcto? Y que recogen sensibilidad de la cara y la cabeza, ¿correcto? Y también recoge información del núcleo gustativo del fascículo solitario, o la porción gustativa del núcleo solitario también dice, ¿correcto? Núcleo gustativo, ese es el término actual, ¿correcto? Muy bien. Y manda fibras pues al área somatosensitiva primaria, lo que es sensibilidad de la cara, y al área gustativa, área 43, ¿correcto?
lo que recoge del núcleo solitario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El núcleo ventral posterior inferior recibe aferencia de los núcleos vestibulares. Por lo tanto, tiene que ver con regulación de equilibrio y postura de la cabeza en el espacio. Pero sus eferencias no son específicas. Manda fibras a la corteza parietal y temporal. Algunos hacen hipótesis, plantean de que hay un área de equilibrio, un área vestibular en la corteza cerebral. Sin embargo, no está eso bien definido. ¿Ok? Muy bien. El núcleo posterior, el pulvinar, recibe fibras también de los óseos espinotalámicos y núcleo trigémino y manda fibras a la corteza parietal y temporal y a la corteza a la ínsula. Lóbulo que está en la profundidad de la cintura de Silvio, eso ya lo van a conocer más adelante. ¿Ok? Y los núcleos intralaminares, que también quiero que recuerdes, estos núcleos intralaminares son integrantes del sistema reticular. El sistema reticular encargado del mantenimiento de la conciencia. Recibe aferencias de la formación reticular y manda deferencias hacia toda la corteza cerebral. Son núcleos inespecíficos, sin embargo, altamente importantes. Miren ustedes acá. Aquí está lo que yo coloquialmente llamo el árbol de la conciencia. ¿Correcto? Es decir, tenemos a lo largo del tronco encefálico una gran red de núcleos, una gran cantidad de núcleos neuronales, ¿correcto? Y esto se llama la formación reticular. Formación en forma de red, eso significa. Reticular, ¿correcto? Y esta formación reticular arriba llega hasta los núcleos interlaminares del tálamo. A los núcleos interlaminares y abajo se proyecta hacia la médula espinal.